Sí, lo del sombrero fue que me iba a subir al avión y no cupo, entonces me dijeron que tenía que dejar el sombrero, si no hubiera venido con mi sombrero, ¿eh? Bueno, ¿cómo están todos en esta noche? Me da gusto saludarles, es un honor para mí poder estar en Cataluña, poder estar aquí con ustedes en Sant Andreu de la Barca. Lo que no he visto es la Barca, pero supongo que estará en algún lugar. Está un día, bueno, está muy bien. Y bueno, un gusto poderles saludar y ver. Si gustan acompañarme, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5. Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Yo considero entonces que las palabras de Jesús, la vida de Jesús, o sea, es como la piedra del ángulo de la enseñanza. O sea, la enseñanza es importante que se sustente y se base en lo que Jesús dijo y en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús es. Y sobre esa piedra angular que es la palabra de Jesús, entonces Jesús halla eco en el Antiguo Testamento y Jesús halla eco en el resto del Nuevo Testamento, pero siempre una enseñanza basada en lo que Jesús dice y que luego se puede ver cómo hace este reflejo en el Antiguo Testamento y cómo se hace el reflejo en el Nuevo. Siempre va a ser una enseñanza sana y sólida. A mí me gusta mucho una porción de los Evangelios, Mateo capítulo 5 al 7. Me gusta mucho estos tres capítulos de las Escrituras, que es la compilación de una serie de enseñanzas del Señor, que tienen un nombre común. No sé si alguno de ustedes lo conozca. ¿Cómo se le llama a esta enseñanza que empieza en Mateo capítulo 5 y termina en el 7? ¿Alguien sabe cómo se llama? El Sermón del Monte. A mí me gusta muchísimo el Sermón del Monte, porque eso es lo que Jesús enseña de áreas muy prácticas de la vida, de la actitud, de las relaciones interpersonales, de la sexualidad, de los compromisos, de la oración, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a revisar una porción que es Mateo capítulo 5 y vamos a ver del versículo 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Ese va a ser el texto, las palabras de Jesús que son el motivo de nuestra meditación en esta tarde. ¿Están todos ahí? ¿Me pueden acompañar a que lo leamos juntos? Muy bien. Fíjate lo que dice el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y es pisada o hollada por los hombres. Vosotros sois, ¿qué sois vosotros? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, te damos gracias que estas son palabras que tú dijiste y el día de hoy queremos pedirte que nos abras el entendimiento para comprender un poquito más lo que significan estas palabras, Señor, y cómo aplicarlas a nuestra vida. Gracias, Señor. Muy bien. Pues yo veo en estas palabras que el Señor nos habla de un área que es importantísima, que es nuestra función en esta tierra, o sea, nuestra misión de vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿No? ¿Cuál es la razón que el Señor no nos ha llevado a su presencia? Y tú dices, ¿por qué yo todavía sigo aquí vivito? ¿Por qué estoy aquí?
en Cataluña o en donde esté? Bueno, la respuesta está en estas palabras. Aquí el Señor nos habla de nuestra función. Y usa el Señor dos comparativos. El primero lo encontramos en el versículo 13, ¿verdad? ¿Cuál es el primer elemento al cual el Señor nos compara? La sal, ¿verdad? Dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea, lo que la sal física hace, bueno, ustedes hacen esa labor, pero en el mundo. Entonces había que preguntarse cuál era en ese tiempo la función de la sal, porque ha variado un poquito, ¿no? En la actualidad la sal, básicamente, ¿para qué la usamos? Pues para darle sabor a la comida. Pero en ese tiempo la sal era mucho más que un condimento. O sea, nosotros no estamos en la tierra como un mero condimento, sino que la sal tenía una función muchísimo más importante. ¿Alguien de ustedes sabe cuál era esa función? Seguramente sí. Era la función, era el refrigerador de la época, ¿verdad? Era ¿perdón? Conservar los alimentos, exactamente. Los alimentos se salaban para que no se echaran a perder. Entonces el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea, sin la presencia de personas que son hijas de Dios, que tienen ciertos valores, que tienen el mensaje del Señor, etcétera, la tierra se echaría a perder, la sociedad se desintegraría, ¿verdad? Habría un proceso mucho más acelerado de desintegración social y familiar. Pero dice el Señor, ustedes son la sal, o sea, ustedes están aquí porque ustedes están representando ciertos valores que evitan ese proceso de deterioro. La segunda, que es en la que me voy a enfocar un poquito más, ¿cuál es el segundo elemento con el cual el Señor nos compara? En el verso 14 al 16. La luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. Bueno, no tengo que hablar de qué es la luz ni cuál es la función de la luz, porque es bastante obvio. Pero yo quiero que nos saltemos, o me gustaría saltarme al versículo 16, donde el Señor nos dice cuál es la manera en que nosotros podemos ser luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, ustedes son la luz. La función nuestra es alumbrar a la sociedad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cuál es la manera en que nosotros ejercemos la función de luz? Dándole de bibliazos a la gente. ¿Cuál es la manera de ejercer nuestra función de luz? ¿Y qué dice el Señor en el versículo 16? Para que vean qué es lo que la gente va a ver en nosotros, que los va a alumbrar y que le va a traer gloria al Padre. Nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras. En la Biblia tenemos el concepto de las obras. Cuando la palabra obras normalmente se utiliza solito, obras o obras de la ley, se refiere a una serie de rituales religiosos, y la Biblia es muy clara para decirnos que no es por obras. Que la salvación no es por obras, que las obras no nos van a llevar a Dios y no van a ayudarnos en una vida piadosa. Pero a veces se confunde eso con el otro concepto que es buenas obras. Y la Biblia dice claramente que el Señor nos ha llamado para buenas obras. Y aquí el Señor Jesús nos dice que la luz que va a brillar son nuestras buenas obras. Ahora, quisiera definir qué es esto de buenas obras. La palabra buenas, si lo queremos traducir a un castellano práctico, sería obras provechosas. Obras que generan un beneficio a otra persona, a mi entorno o a mi comunidad. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es, en la medida que ustedes realicen actos que traigan bendición y que traigan beneficio a otros a su alrededor,
a su alrededor, en esa medida ustedes estarán ejerciendo su función y en esa medida ustedes estarán siendo la luz de tu familia, de tu comunidad, de tu nación, ¿verdad? De tu escuela, de donde Dios te ha colocado, en esa medida. Entonces, yo quisiera que hoy habláramos un poquito más de esto de las buenas obras. ¿Me permiten? Ok. Entonces, vamos a continuar. Vámonos a Isaías. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento tiene un eco de estas palabras que el Señor nos dio. En Isaías capítulo 58, Isaías 58, este mensaje que yo estoy trayendo, yo creo que es un mensaje de confirmación para esta congregación. Yo no voy a hablarles nada nuevo. Sencillamente yo creo que este mensaje confirmará el sentir de esta iglesia, el sentir de sus pastores y seguramente el accionar de muchos de ustedes. Isaías 58, el tema es el verdadero ayuno. Y si nos saltamos al versículo 3, aquí viene expuesta una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese entonces, donde dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y preguntan el por qué. O sea, esta gente le estaba reclamando algo al Señor. ¿Y cuál era el reclamo? Pues hemos estado orando, incluso hemos estado ayunando, y esa gran respuesta que estábamos esperando ver no ha venido. Y el Señor les contesta conforme al reclamo de su corazón. Y les dice, he aquí que en el día de su ayuno buscan su propio gusto, dice, y oprimen a todos sus trabajadores. O sea, eran personas muy religiosas, que eran muy rigurosas en sus prácticas religiosas, que tenían ciertas metas muy personales, que estaban queriendo que Dios los bendijera y por lo tanto ayunaban y oraban y hacían oraciones y todo, pero al mismo tiempo no les pagaban bien a sus trabajadores. ¿Sí me explico? Tenían ese tipo de actitud. Y el Señor estaba viendo eso. Y luego dice en el verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunan. O sea, ayunan para tratar de demostrar que tienen la razón, en otras palabras. Y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. O sea, Dios nunca se va a doblar. Nunca le vamos a torcer el brazo a Dios porque seamos muy religiosos o porque mira cómo ayuno Dios, o como una vez oí de un hombre que decía que él ayunó 41 días, porque Jesús ayunó 40, pero como haremos cosas más grandes, ayunó 41 días. ¡Wow! Pero yo creo que puedes ayunar 42 días y eso no va a mover a Dios en sí mismo. O sea, Dios no se mueve porque tanto ayuna o porque ya tiene sangre en las rodillas de tanto que ha estado doblando su rodilla, y ya cuando vea yo la sangre de la rodilla, entonces obraré. Cuando vea que ya le dio gastritis de tanto ayunar, entonces obraré. No, Dios no se mueve por ese tipo de actitudes, digamos, religiosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, verso 5, aquí el Señor lo describe, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. O sea, esta gente estaban todos así, andaban encorvados, yo creo que del dolor de estómago que ya le estaba dando, y sentían que eran muy piadosos. Y el Señor dice, eso de que estén ahí todos inclinados como juncos, ¿creen que eso es el ayuno? Dice, llamarán a esto ayuno y día agradable al Señor. O sea, Dios se agrada de que no estoy hablando en contra del ayuno, pero en contra de pensar que porque yo estoy sufriendo en mi cuerpo, eso va a agradar a Dios. En México incluso hay algunas procesiones donde gente se golpea la espalda y ese tipo de acciones. Dice Dios, ¿a poco eso me va a mover a mí?
Pero fíjense lo que dice el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, que no tengas a nadie esclavizado a ti. Verso 7. No es, dice el Señor, que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Estas acciones mencionadas en el versículo 7 y las anteriores también, ¿cómo podríamos decir una palabrita o una frase que defina estas acciones? O sea, no quitar cualquier tipo de yugo, de opresión o de gente que la tengamos amarrada a nosotros, dejarla libre, pagar bien nuestros sueldos, compartir el pan con el hambriento, cubrir al que tiene frío, darle hospedaje al que está, digamos, de inmigrante, por decirlo así, o que está errante, dar la cara al hermano. ¿Qué tipo de acciones? ¿Cómo se definen estas acciones? ¿Qué son? Buenas obras. Son obras de provecho. Son obras de beneficio específicas. La religión pura y sin mancha delante de Dios, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas y mantenerse sin mancha del mundo. Voy a hacer una pregunta, no lo hago por ustedes como iglesia, entendamos eso, pero en general, la religión oficial, no sé si todavía sea oficial, pero la religión tradicional por lo menos, considera que las iglesias cristianas son ¿qué? Son sectas. Y yo pienso que si la única diferencia nuestra es, o sea, que si las iglesias nos aislamos de la sociedad en la cual estamos y nos apartamos, nos estamos comportando como precisamente una secta. Porque lo que nos debe definir no es lo que no hacemos. Lo que nos debe definir es lo que hacemos. ¿Están ustedes de acuerdo? Lo que hacemos. Por eso dice el Señor en el verso 8, entonces, o sea, no es porque te abstuviste de esto y del otro y te afligiste y andabas como junco, no, ahí sí no. Pero cuando tú sales y haces estas acciones, entonces, dice el Señor, nacerá tu luz como el alba. O sea, ahí es donde vamos a brillar. Y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, a veces estamos pensando en una respuesta del Señor. La mejor manera de ver la respuesta pronta del Señor es que yo mismo sea la respuesta del Señor para la necesidad de otro. Ahí acelero el proceso de la respuesta del Señor. Dice, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces, dice el Señor, invocarás, ¿y qué dice? Y te oirá el Señor. Clamarás, ¿y qué dirá el Señor? Heme aquí. Imagínate Dios, siempre yo veo en la Biblia que el que decía heme aquí era el siervo de Dios respondiéndole a Dios, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí. Pero aquí Dios, cuando Dios nos ve ocupados en buenas obras, Dios es el que nos dice, ¿qué necesitas? Heme aquí. Poderoso, ¿no? Muy, muy poderoso. Yo creo que esta es una clave muy importante del avivamiento en todo el mundo. Dice, nos saltamos al verso 10, dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, el Señor Jesús no trajo cosas nuevas. Él dijo que Él vino a cumplir la ley. Entonces, este concepto de que al nosotros hacer buenas obras, nuestra luz brillaría, ese era un concepto desde los profetas, era un concepto ya desde cuando Dios formó a su pueblo. Y Jesús lo que hace es lo rescata y dice, en mi reino es así. Nuestra luz brilla a medida que nosotros hacemos buenas obras. Nada más que el Señor nos lleva a otro nivel.
Hay una expresión que el Señor usa mucho en el Sermón del Monte, que le repite vez tras vez, tras vez, tras vez, y la expresión es vuestro Padre, vuestro Padre. El Señor Jesús nos ubica como hijos de Dios y nos enseña a ser hijos de Dios. Y este asunto de las buenas obras no es un asunto de porque soy muy religioso, no es un asunto de porque soy un niño bueno, no es un asunto, es un asunto de soy un hijo de Dios. Es un asunto de quiero agradar a mi Padre. Es un asunto de queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, para que vean los hombres sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Esa es la motivación a la cual el Señor apela hacia nosotros. Entonces, este reflejo no solamente está en Isaías. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que podríamos revisar. No lo voy a hacer porque no quiero cansarlos. En Ezequiel, por ejemplo, no vamos a ir ahí, pero yo en alguna ocasión estaba leyendo donde el profeta Ezequiel habla de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y de Gomorra? En este caso habla de Sodoma. Siempre entendemos que era el aspecto de la libertinaje sexual, etcétera. Pero en Ezequiel le dice que el problema fue que tuvieron abundancia de pan, abundancia de ociosidad, y no fortalecieron al débil, o sea, al pobre. Entonces la combinación de gano bien, tengo tiempo libre, pero no tengo una visión de ayuda al prójimo, esa combinación se puede mezclar en mi contra, de tal manera que yo mismo me genere una espiral descendente que me lleve hasta una depravación sexual. Pero no empieza ahí, empieza en que tengo tiempo, tengo dinero, pero no tengo una visión de ayuda a los demás. Qué importante es que esté muy clara en nosotros la visión de una misión. Por eso el apóstol Pablo tiene cuidado siempre de reiterarnos lo que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces vámonos al Nuevo Testamento para ver esto cómo se refleja. Empezando, vamos a ver algunas citas solamente, pero vamos a empezar con Efesios 2. Efesios 2. Hay una frase que leí en algunos países donde el avance del Evangelio ha sido mayor. Mucha gente, por la gracia del Señor, ha despertado y hay hambre de Dios. Platicaba con su pastor como en algunas iglesias en Latinoamérica es que la gente llega, o sea, no es tanto de tener que ir a buscar, la gente llega y se llenan las iglesias. A veces es muy fácil que una iglesia tenga muchísima gente en poco tiempo. Pero una vez leí una frase donde yo dije, yo tengo que tener cuidado con esto. Decía la frase lo siguiente: crecer solo por crecer es la forma de pensar del cáncer. Chihuahuas. Así decimos en México, ¿verdad? ¿Cómo se diría aquí en Cataluña? ¿Cuál es el chihuahua de aquí de Cataluña? ¿Caramba? Bueno, como sea. Yo dije, Dios mío, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estoy viendo aquí? Claro, el cáncer es un sobrecrecimiento de células que se multiplican, pero no tienen una visión de ser un órgano del cuerpo. No están pensando en, me toca ser riñón, me toca colaborar con el resto del cuerpo para un propósito. Nada más quiere crecer. Dije, Dios mío, líbranos de nada más querer querer crecer por crecer, nada más por los números. O sea, que tengamos clara nuestra función. ¿Para qué? Entonces en Efesios 2 dice lo siguiente. Efesios 2, pasaje muy conocido, verso 10.
Después de que en el verso 8 dice que no somos salvos por obras solitos, o sea, obras religiosas, en el verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué fuimos recreados o regenerados por el Señor? ¿Para qué? Para buenas obras. Quiere decir que cada uno de nosotros es el diseño de Dios para una función que tiene que ver con bendecir la vida de otros. Y que necesitas tú ejercer la función. O sea, Dios creó a sus pastores, los formó en el vientre de su madre, y Dios está pensando en Cataluña, y está pensando en Europa, y está pensando en ustedes. Y los formó a ellos para buenas obras, las cuales Dios ya había preparado de antemano para que anduvieran. O sea, Dios les dio los creó con una función para algo que ellos son los indicados para hacer. Pero no solamente ellos. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno fuimos creados, dice, somos hechura suya. Hechura, la palabra griega quiere decir hecho a mano, o sea, quiere decir artesanal, obra de arte artesanal, que rompió el molde. O sea, no es de molde, pues ni siquiera hubo molde. No lo rompió porque no había molde, sino que Dios hizo individualmente a cada uno de nosotros con un propósito muy especial, pero ese propósito tiene que ver con que nosotros somos la respuesta de Dios para otros, para buenas obras. Tenemos una amiga, mi esposa y yo, de hace muchos años. Ella es americana, ella es originaria de la costa este de los Estados Unidos, de un estado que se llama Virginia, que es uno de los estados más hermosos de la Unión Americana. O sea, son colinas muy verdes, colinas suaves, donde hay parte árboles, parte son unos pastizales hermosísimos. Es un lugar como lo es Cataluña, no del mismo tipo de paisajes, sino que hay paisajes, hay cuadros por todos lados. Y ella, una mujer muy adinerada, con caballos, todas las tardes podía ir a montar a caballo y galopar en esos lugares tan hermosos, una vida ideal. Pero siempre estaba depresiva, siempre estaba como hastiada, y lo tenía todo. El mejor coche, una buena casa, todo. Y empezó a ir a África a hacer labor misionera. Y empezó a pasar cada vez más tiempo en África haciendo labor misionera. Y cada vez que ella se iba a África, ¿qué crees que pasaba? Se volvía la mujer más feliz del mundo. Dices, pero en África, ¿quieren que les diga en qué clase de baños iba a África? No quieren que les diga. O sea, no les digo. Pero lugares muy antihigiénicos, calor extremo, mosquitos. O sea, África no es lo romántico que uno puede pensar, por lo menos los lugares donde ella iba. Eran lugares muy inhóspitos, lugares muy difíciles, de muy poca comodidad, de muy poca, pues sí, bienestar físico. Incluso en una ocasión le dio una apendicitis en un desierto y casi se muere y tuvo que caminar con fiebres y estuvo a punto de morir, etcétera, y tan pronto se recuperó, regresó. ¿Por qué eso? Porque yo les quiero preguntar a ustedes, imagínense un águila, imagínense, ¿para qué está diseñada el águila? ¿Por qué tiene esas alas tan grandes y tan? ¿Para qué son? ¿Cuál es el diseño del águila? ¿Para qué fue hecha el águila? Para volar. O sea, esas alas no están ahí de adorno, están ahí por una función. Y si esa águila la metemos en una jaula, ¿qué pasará con el águila? Oigan, pero si la jaula es fuera de oro,
Y si todos los días le diéramos a comer al águila, matáramos un conejito diario de la mejor calidad, engordadito, bien preparadito, y se lo guisamos y se lo hacemos así, estofado de conejo diario, ¿no? ¿No le hará sentir bien al águila? Y si le compramos una pantalla de alta definición, bueno, ella no tiene muy buena vista, no necesita gran cosa, ¿verdad? Pero una pantalla para que pueda ver todos los canales y esté el águila cómoda, ¿se sentirá mejor el águila? Y si le ponemos un sillón ahí, y si alguien va todos los días y le acaricia su cabecita, ¿sí? ¿Estará bien el águila? No. ¿Qué necesita el águila? Volar. ¿Por qué? Porque fue diseñada para volar. A mí me llama la atención cuando en las Escrituras Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Yo veo ahí un sal de lo tuyo y ven a lo mío. Sal de ti mismo. Y mira hacia lo que yo tengo para ti. Y el yo tengo para ti siempre es acciones que tú vas a realizar que van a favorecer. Ahora, esas acciones pueden ser muy diversas. Ahí es donde entra que hay una diversidad de dones y cosas maravillosas. Esas acciones pueden ser en la enseñanza, esas acciones pueden ser en dar, esas acciones pueden ser en hacer unas galletitas ricas que puedas compartir con otros, pueden ser acciones de servicio, pueden ser acciones de abrazar, pueden ser acciones de escuchar, pueden ser acciones de alentar. O sea, hay 1000 cosas. Por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y cada quien tiene una función completamente diferente. No necesariamente es que seas misionero en el África, ¿verdad? Tal vez es que escuches a tus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, y les preguntes y escuches sus problemas. Eso es una función muy importante que tú puedes realizar. Tal vez es llevar comida a alguien, porque en Isaías hablaba del hambriento, pero también hablaba del alma afligida. Hay necesidades materiales, pero también hay necesidades espirituales, emocionales, familiares, que nosotros podemos suplir de una manera natural. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a Tito 3:8. Vamos a ver 2 pasajes más y de ahí vamos a orar. Tito 3:8. Pablo nos dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué cosas hay que insistir? Y hay que insistir firmemente. Para que los que creen en Dios, ¿quiénes de aquí creen en Dios? Amén. ¿Qué dice aquí? Procuren ¿hacer qué? Ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿a quién habla Pablo aquí? ¿Quiénes son los que deben ocuparse en buenas obras? Los creyentes. No le dice al pastor: oye pastor, dale chamba a todos. Y estoy usando otro mexicanismo, discúlpeme por favor, va a llevar tiempo, pero ustedes creo que entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Si no, los hermanos mexicanos se los van a traducir. Ellos van a hacer esa buena obra de traducirle a los demás lo que está tratando de decir el del sombrero, que no pudo traer el sombrero porque se quedó en el avión. No dice que el pastor tiene que estar pensando en qué va a hacer cada uno, sino más bien dice: el que cree en Dios debe de procurar, él mismo, ella misma debe procurar ocuparse en buenas obras. Entonces, algunos sirviendo, enseñando, ayudando, yendo, escuchando, abrazando. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a un pasaje más y de ahí vamos a orar. Es 1 Timoteo 6. El pasaje último que vamos a leer fue el pasaje que yo utilicé para empezar el año en mi congregación en México.
Y a raíz de eso han pasado cosas buenas. Primera de Timoteo 6. Vamos a leer versículos 17 y 18. Dice el apóstol: a los ricos de este siglo. ¿Quiénes son los ricos de este siglo? Bill Gates o Carlos Slim. En México tenemos uno de los más ricos del mundo, ¿eh? Ah, sí. Ok, bueno, todos tenemos un gallego. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Pero ¿quiénes serán los ricos de este siglo? ¿Ustedes pueden ser los ricos de este siglo? ¿Creen? Tal vez ustedes no sean de los ricos de España, pero del mundo, la mayor parte del mundo vive en extrema pobreza. Yo le dije a mi congregación en Puebla: ustedes son parte de los ricos de este siglo. Y me miraron así como... llegaron a la congregación, quiere decir que en algo vinieron, tuvieron por lo menos para pagar su autobús. Vienen vestiditos, los veo bien comiditos, porque sí, la verdad es que estaban bien comiditos. A lo mejor tienes algún problema por ahí de alguna deuda con una tarjeta o que de los niños, pero tus problemas no son de subsistencia. O sea, tú tienes dónde dormir, muy cómodo, tienes donde, a lo mejor grande, chico, pero tienes tu ropita, tienes tu comida, tienes todo. Pero la mayor parte de la población mundial batalla para eso. Es una realidad. Por eso hay oleadas de inmigrantes que llegan. ¿Por qué llegan? Pues algunos es porque están tratando de subsistir, ya sea de una guerra o ya sea la situación económica, y esos son los poquitos que llegan. Los que se quedan están en una situación muy complicada. Entonces yo le dije a la iglesia: ustedes son parte de los ricos de este siglo. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque es verdad, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios quiere que disfrutes lo que tienes. Pero luego dice en el verso 18, que hagan bien y que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Y yo retaba a la congregación: ¿sabes qué? Quisiera que seamos ricos en buenas obras. Y yo les decía, ricos no quiere decir, porque nosotros en ese entonces llevamos ya varios años, o no varios años, un par de años o 3, que la iglesia levantamos ofrendas para apoyar un ministerio que conocemos que está trabajando con los refugiados sirios. Y aparte tenemos nosotros una misión en una zona rural, indígena, muy alejada en México, donde antes no había nada de obra evangélica, y estamos apoyando esa misión con todo lo que implica, con mucha ayuda social. Llevamos huertos para darle a la gente manera de tener sus propias hortalizas y invertimos en eso, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Dije, pero dos cosas no es rico. Un rico no dice, tengo dos negocios, ¿no? Un rico es que tiene mucho. Y dije, yo quiero retarnos como iglesia a que seamos ricos, o sea, que hagamos muchas cosas. Dije, pero no todo va a ser ministerios de la iglesia, sino muchas veces va a ser que yo, individuo, veo una necesidad y Dios pone en mi corazón y la suplo. Bueno,
bueno, y a partir de entonces empezaron a pasar buenas cosas. Por ejemplo, había unos jóvenes de los que iban el domingo y medio, de repente como que no participaban mucho. Yo creo que ahí no había ventiladores, entonces se quedaban medio dormidos y etcétera. A lo mejor vamos al hermano que los puso acá, lo voy a llevar allá para que me ponga unos. Pero de repente como que se prendieron y vieron que hay un hospital público que llega gente muy humilde, de escasos recursos, y la atención médica es gratuita, obviamente, pero los familiares están ahí afuera del hospital, pues a lo mejor esperando a sus seres queridos, o a lo mejor van a estar ahí unos días, o lo están atendiendo, y la gente está fuera del hospital, y empezaron a ir a platicar con esta gente, y de repente vieron que a veces no tenían para comer, ¿no? Y pasaban todo el día ahí, y entonces se organizaron los jóvenes y empezaron a llevar comida a la gente que estaba afuera del hospital. Y gente de la iglesia dijo, oye, yo quiero apoyar, y de repente empezaron a ir otros, y otros fueron a un hospital, por ejemplo, que es para niños quemados, y empezaron a visitar a los niños. Una señora, por ejemplo, vio que desde tiempo me decía, es que yo tengo carga por la gente de tercera edad y los viejitos, y después de esta predicación como que dijo, oye, pues no necesito que el ángel Gabriel venga y me lo diga, ¿verdad? O sea, yo creo que si Dios ha puesto en mí ese corazón, voy a empezar. Y sí, empezó ella vive en una ciudad cercana, y empezó a reunir y ya tiene un grupo bastante grande de viejitos, y les pone ejercicios y eso, y se divierten, y les comparte, tienen su estudio bíblico, y felices de la vida, ¿verdad? Y todos los viejitos le dicen, es que nosotros somos de tal religión y nunca vamos a cambiar de religión. Y no hay problema, porque la idea no es cambiarlos de religión, la idea es que conozcan a Cristo. Y está, pero feliz con su grupo de tercera edad, y así muchas otras cosas. Hay una mujer que conocí, que más bien escuché de ella, que con galletitas, que hacía así unas galletitas muy ricas, compartía con los vecinos, y vine a traerte unas galletas, pensé en ti y te traje unas galletas. Con esas galletas ha ganado a varias personas para Cristo. No es una evangelista, no es una maestra teóloga de las Escrituras, es una mujer que tiene la virtud de hacer las galletas más deliciosas. Pues empezó a pensar, buenas obras, puedo hacer galletas, todos podemos hacer algo, voy a usar mis galletas para bendecir a otros. Y Dios ha usado su vida. Dios quiere usar nuestras vidas. Y yo quiero hacer una oración. La oración está basada también en la Escritura, en 2 Tesalonicenses 1, mientras abrimos ahí para leer la oración que vamos a hacer. 2 Tesalonicenses 1. Este ministerio que les comparto en Medio Oriente, que estamos apoyando, han visto muchos musulmanes que se han abierto a Cristo y que se han convertido. Incluso ex militantes de ISIS se han convertido a Cristo. Es impresionante lo que Dios está haciendo. Pero el testimonio es que cuando van los cristianos a los campos de refugiados, o con los refugiados desplazados, y van y les ayudan, dice que muchas veces les llaman y les dicen, oigan, ¿nos pueden venir a visitar? Aunque no nos traigan nada, vénganos a visitar. Y les dicen, miren, es que ustedes son diferentes. Si nosotros vamos por ayuda, y a lo mejor hay ONGs que nos ayudan, o hay grupos musulmanes que nos ayudan, pero la manera es que nosotros tenemos que ir, nos formamos, nos piden el nombre, nos anotan en una lista y nos avientan la ayuda y el que sigue. Dice, pero ustedes vienen, juegan con nuestros hijos, toman té con nosotros, se sientan, escuchan nuestras historias, se interesan por nosotros. Queremos que nos visiten, aunque no nos traigan algo, pero nos gusta su compañía. Y les preguntan, ¿y por qué lo hacen? Pues porque amamos a Jesús, y Jesús es el que nos mandó. Y empiezan a hablarles del Señor. O sea, la diferencia. En Isaías, cuando dice que partas tu pan con el hambriento, lo que está diciendo es
que le des tu alma al hambriento. O sea, no un pan, sino con tu corazón. Dale de tu corazón al hambriento. Entonces, la oración que quiero hacer está aquí en 2 Tesalonicenses 1:11. Y dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí hay personas que han tenido propósitos buenos de bondad, o sea, quieren hacer bien y han tenido el propósito. Y mi oración es que Dios lo cumpla, o sea, que se haga, que no se quede en propósito, que se haga. Y hay otros aquí que no es solamente un propósito, tienen una obra ya. Hay algo práctico que ya están haciendo, y es por fe, porque siempre la necesidad es mayor que los recursos. Es por fe. Esta congregación es una obra de fe. Y que Dios también bendiga esas obras de fe. Esa es mi oración. ¿Cuántos quieren que oremos? Y habrá también alguno que diga: oye, es que yo no tengo un propósito de bondad todavía. No sé a quién yo podría ayudar. Entonces vamos a orar, porque Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo nos da sueños y nos da visiones. Ya si recibes sueño o visión depende de la edad, porque unos son para los ancianos y otros son para los jóvenes. Ya en eso determinarás más o menos tu edad. Pero el Espíritu Santo quiere ponernos una visión.